Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a contar con la conferencia Un paseo por la música escénica del barroco español. Creo que les habrá coincidido en otras ocasiones también. Como saben, realizamos una colaboración con el Teatro Real, su programación operística y actividades nuestras que puedan servir para tratar temas relacionados con la temporada de ópera del Teatro Real. En este caso, en relación a la zarzuela Coronis, que se está representando actualmente allí en el Real, Alessandro Pierocci, con quien contamos esta tarde, nos va a situar un poco lo que es la música barroca española, la música escénica barroca española, sobre todo poniendo en valor al músico Sebastián Durón, que es un referente en historia de la música tanto española como europea, y uno de los autores más representativos, compositores más representativos de la música barroca de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Alessandro Pierocci, no sé si por la cara le conocerán, pero seguro que le han conocido en muchas más ocasiones de lo que ustedes creen, porque, bueno, aparte de compañero bibliotecario, es divulgador musical y escritor, licenciado en Filología Hispánica y profesor de piano. Y digo que a lo mejor lo conocen más por su voz porque realiza numerosos programas en Radio Clásica de Radio Nacional, como por ejemplo Música Resucitada, dedicado al mundo de la música española más desconocido. También es colaborador de la Sinfonía de la Mañana, de la misma cadena, un programa que está dirigido y presentado por Martín Llade. Y por eso les decía que a lo mejor su voz les suena, como oyentes de Radio Nacional y aficionados a la música clásica. Además, ha escrito varios libros, como por ejemplo Los instrumentos musicales, Música en el tiempo, y es colaborador de revistas como Ritmo, Melómano y Platea Magazine, además de pianista. Así que, bueno, tenemos un gran estudioso de la música barroca española y en general de la música clásica. Les dejo con él y que lo disfruten mucho. Muchas gracias a todos. ¿Qué contraseña tiene para internet? Buenas tardes, muchas gracias por la acogida, María. Efectivamente, como ha dicho, somos compañeros, yo soy bibliotecario de profesión y nunca he trabajado en esta casa. Estoy en otras bibliotecas de la comunidad, pero nunca ha dado la coincidencia que trabaje aquí. Pero he venido muchas veces y he estado donde están ustedes en muchos cursos y conferencias, o sea que en parte me emociona estar un poco esta tarde aquí, o bastante, la verdad. Y yo quería empezar, primero también una pequeña advertencia, me pueden ustedes grabar con los móviles, no tengo ningún problema. Pero cuando haya algunas partes donde vamos a ilustrarlo con música, yo voy a enlazar algunas páginas con la música, pues por favor no lo graben, porque si luego se sube a internet por cualquier cosa, pues hay problemas de derechos de autor, etcétera, etcétera. O sea que simplemente era un pequeño aviso antes de empezar que me parece importante. Y yo quería empezar con una loa. Una loa era una de las partes de las fiestas teatrales del barroco, de la época barroca, que es hoy lo que vamos a ilustrar. Vamos a ver si arranca ahora con la clave de internet. Una fiesta barroca que, lo explicaré un poquito durante la charla, era una comedia, se componía de una comedia o un auto sacramental, más pequeñas piezas como la loa, la jácara, el entremés, etcétera. Luego lo explicaré. Entonces yo quería saludarles con una loa que he rebuscado, y se trata de una loa de 1680 aproximadamente, que se llama Loa de empezar en Lisboa. Las compañías viajaban también a Portugal para hacer los corrales de comedia, había también en Lisboa, en este caso el patio de las Arcas, y hacían comedias en castellano. Entonces, les voy a leer un poco esta loa y la he medio traducido, digamos, por decirlo de alguna forma, a mi manera. Dice así: por cumplir la obligación, ilustre auditorio excelso, de empezar con loa, hoy ha dispuesto nuestro afecto este breve plato que en la mesa del deseo os sirve la voluntad que de serviros tenemos. Bueno, yo lo he traducido, por decirlo en castellano moderno, por cumplir con gusto, ilustre auditorio excelso, la idea de empezar con una loa, hoy me dejaré guiar por mis intuiciones y afectos para realizar un breve viaje
en esta respetable cuna de cultura que espero sea del gusto de todos ustedes. Así que bienvenidos. Y vamos a empezar con música, como no podía ser de otra forma. A mí me gusta mucho ilustrar. De la música es muy difícil. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado, o seguramente sí, y lo han leído, ¿qué es la música? O sea, a nivel de palabra, porque estamos hablando de sonidos y de silencios, pero a nivel de palabra, pues hay muchos libros que hablan de música, hay muchos artículos, la gente, divulgadores, musicólogos, todos hablamos de música, pero ¿qué es la música? Entonces, yo, dentro de lo que he pensado para esta tarde, pues sí, vamos a hacer un rápido viaje por todo lo que es el paseo por la música escénica del barroco español, no solo de Coronis, porque saben que esta actividad se engloba dentro de lo que fue la representación hace unos días de Coronis en el Teatro Real, que tengo aquí el programa, pues si luego alguien quiere verlo o quiere echarle un vistazo, o si fueron, no sé si alguno de ustedes fueron, fue el día 10, si no recuerdo mal fue el sábado, y fue un grupo francés quien vino a tocar, un grupo pues, de música barroca maravilloso, y bueno, pues fue una agradable sorpresa. Yo la había escuchado en disco y nunca la había escuchado en directo. Ahora hablaremos de Coronis un poco y de otras obras, porque aquí pone incluso en el programa zarzuela barroca en 2 actos, y en mi opinión, y en la de muchos que estuvimos hablando a la salida del concierto, tiene poco de zarzuela y tiene mucho de ópera, porque también en esa época veremos ahora hay una, no confusión, sino se van mezclando los géneros. Hay ópera, aunque no es la ópera italiana que se intentaba expandir por Europa, en España costó mucho que entrara. Hay una semiópera que se llama también, o comedia mitológica, hay una zarzuela, hay unas fiestas teatrales, es decir, hay una serie de géneros que se entremezclan un poco entre todos ellos. Voy a intentar aclararlo para que lo entiendan, porque también hoy se habla de zarzuela y parece la zarzuela todo el XIX, el género chico y demás, y antes hay zarzuela, ya en el siglo XVII. Entonces vamos a empezar con música para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Si vamos al antecedente del villancico, que era la gran canción española profana y también religiosa, por cierto, pero bueno, en la parte profana se conformaba de coplas y estribillos, y de ahí salen las coplas, que son una serie de, bueno, pues como vemos, unos poemas, podríamos llamarlos, unos versos, eso es, unos versos acompañados en este caso por música que luego tienen su estribillo, ¿vale? Entonces, este es uno de los ejemplos. Otro es la tonada. Vamos a ver si funciona. Esta es una de las danzas más características de esta época. Todo lo que estoy ahora, digamos, haciéndoles ver o escuchar es un resumen de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos. Es un poco aleatorio, hay muchas más cosas, pero he cogido como unos pequeños ejemplos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. Bueno, pues pongo de Coronis, precisamente de la zarzuela, se supone zarzuela, que el otro día se representó en el Real, se tocó, una corrente italiana, también es una derivación de otra danza, la courante, no sé si la conocerán, de la suite francesa. De hecho, Coronis, el otro día también, cuando salíamos, ya por hacerlo también más dinámico y más cercano en el tiempo, hablábamos mucho de esto. Había una persona que me decía, qué bonito la parte de la pandereta, qué español se notaba eso, ¿no? Qué cercano a nuestro, porque venían del pueblo de Sebastián Durón, que es Brihuega, aquí en Guadalajara, vinieron muchos representantes del ayuntamiento y gente que estaban emocionados, ¿no?, por el homenaje, digamos, a su autor, y me decían, qué bonita esta parte de la pandereta y el ritmo español que se oye, de seguidilla. Es decir, ¿por qué? Porque había mucho de francés, había mucho de recitativo italiano, de arias, o sea, es una mezcla de todo lo que pasaba en ese momento, ¿no? Sebastián Durón es genial por eso, porque hace una absoluta ensalada, un menú de todas las influencias que había, ¿no? Bien, vamos a otro ejemplo, que serían 2 ejemplos, el recitativo y el aria, que deriva de Italia, de la ópera italiana, que tardó en España en incluirse, y luego se hizo a la manera pues española, evidentemente. Pero vamos a escuchar ahora un recitativo de Juan de Hidalgo, que es el autor, digamos, fetiche de Calderón de la Barca,
durante el siglo XVII y del que hablaremos ahora también un poquito. Vamos. Y ahora vamos a escuchar un aria también de Sebastián Durón, no es de Coronis, es Ondas, riscos, peces y mares, de Veneno es de amar la envidia, que es otra de las obras importantes de Sebastián Durón. Bueno, ¿qué es? ¿El barroco qué es? Bueno, pues es un estilo artístico, literario, arquitectónico, que desde diferentes, histórico también, desde diferentes perspectivas históricas, sociales, artísticas, de pensar, se desarrolló desde el final del manierismo, que fue la continuación y final del Renacimiento, desde finales del siglo XVI al comienzo del Rococó, segunda mitad del siglo XVIII, es decir, desde 1600, para centrarnos, a 1750, redondeando. Podemos ir unos años más arriba, más abajo. Hay gente que dice que cuando muere Bach se acaba el barroco. En España también se dice que cuando muere Calderón, que fue en 1680, o sea que todavía teníamos años por delante, finaliza la música escénica española barroca, cosa que no estoy de acuerdo, porque sigue hasta mitad del siglo XVIII. Entonces yo no voy a discutir ahí las fechas, yo más o menos para que nos centremos, ¿vale? Arrancamos en 1600 aproximadamente, que es el barroco, cuando en música empieza la ópera italiana, el Orfeo de Monteverdi, seguramente sí que saben, habrán escuchado, es el gran paso al barroco, y vamos a finalizar en el 1747 aproximadamente, aquí con José de Nebra, que es un autor de música barroca española, ¿vale? En música escénica estoy hablando. Dejemos ahora la música religiosa, la música instrumental, nos estamos centrando en el tema de hoy, la música escénica. Seguimos. A ver si va. Bien. Algunas características muy básicas. Se le habla al barroco la época de los contrastes. Como ven arriba he puesto, por un lado, pues parece una época de oscuridad, tristeza y miseria, y por otro lado de luz, de brillo, de lujo, de adorno. Bueno, en negativo, pues por ejemplo, crisis de la hegemonía entre la religión católica y los reformistas, crisis económicas, hubo muchísimas, tensiones políticas, no digamos, estaban en guerra continuamente, guerras, enfermedades, hambrunas y reforzamiento de las políticas absolutistas. En España tenemos los Austria, que eran aquí mando yo, y luego vinieron los Borbones, que aquí mando yo, ¿vale? Y en positivo, que podemos decir, revolución científica. Bueno, el caso de España un poco más, en menor medida, yo diría, porque aquí, claro, no hubo un Galileo, un Kepler, un Newton. Seguramente hubo gente muy brillante que a lo mejor ni se dio a conocer. Explosión literaria, fantástica, la literatura española, el siglo de oro español, siglo XVII sobre todo, ya en el XVIII un poco menos, pero también hubo autores importantes que fueron importantísimos para la música escénica, es a lo que voy. Exuberancia y ornamentación artística en la pintura, en la escultura, en la arquitectura y desarrollo, por ejemplo, de las grandes capitales europeas. Viena, Roma mismo, Madrid, París, fueron ciudades que se fueron desarrollando en esta época. Yo creo que no va a funcionar esto. Le daré yo manualmente. Bien. Panorama literario. Pues ahí les he puesto unos ejemplos también relacionados, evidentemente, con lo que el tema de hoy. Hay mucha más literatura, no solo eso que he puesto ahí, pero me he querido centrar en esto también. Lope de Vega, 1609, escribe El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Se convierte en el maestro del soneto, la ruptura de las unidades de acción, fue una gran novedad por estos temas. Acción, lugar y tiempo, que era un poco la idea aristotélica. La comedia de capa y espada, se inventa en España la comedia de capa y espada. Y le seguirán como tal pues Tirso de Molina, Vélez de Guevara o Ruiz de Alarcón. También tenemos el conceptismo, porque el culteranismo de Góngora es poético, no entra en la parte teatral dramática que estoy tratando hoy, por eso no lo he puesto. Conceptismo de Quevedo, Quiñones de Benavente, obras moralizantes, agudeza del ingenio, relación de la palabra con la idea, el concepto, todo eso se va a reflejar luego en todas las obras que va a haber
Y Calderón de la Barca, esto es del siglo XVII, el auto sacramental, como gran autor de los autos sacramentales, comedias, y le seguirán Agustín Moreto, Rojas Zorrilla o Antonio de Solís. Y en el siglo XVIII, pues simplemente he señalado algunos autores que fueron maestros en la creación de libretos para obras musicales, como son José de Cañizares, que de hecho Sebastián Durón pues trabajó muchísimo junto a José de Cañizares como libretista, Antonio de Zamora o Francisco de Bances Cándamo. En el panorama musical pasa lo mismo. Autores de esta época para el género dramático: Juan Peiró, Juan Hidalgo, sobre todo Juan Hidalgo, y Cristóbal Galán como grandes nombres. Y en el siglo XVIII, Sebastián Durón, José de Nebra, Antonio Literes. Podríamos incluir a José de Torres también, pero no se dedicó tanto, yo creo, como la música de cámara que hizo, que fue brillantísima, José de Torres. Por eso solo he destacado a estos tres. Estamos hablando, si les recuerdo de antes, les he dicho, alargando el barroco hasta 1747, 50, dejémoslo ahí. Todos esos autores eran de esa época. Características fundamentales en la música profana: canciones polifónicas de los romanceros, canciones a 3 y 4 voces, por ejemplo, y los tonos humanos. Los tonos humanos se distinguían de los tonos divinos. Los tonos divinos era música religiosa y los tonos humanos eran la música profana, tema amoroso sobre todo, donde se destaca siempre una voz con un instrumento. Eran como canciones, son las llamadas luego tonadas, que en España fueron importantísimas. En música religiosa, pues las formas polifónicas que todos conocemos, motetes, misas en latín o los villancicos, como he dicho antes. Y en música instrumental, pues destaca la guitarra, ya que hemos visto antes un ejemplo de un guitarrista tocando, con Gaspar Sanz, el órgano, muy importante, el órgano en la música española, Correa de Araujo, Juan Cabanilles, el clave con Antonio Soler y Domenico Scarlatti, ya en el 18, eso sí, así que en el 18, los anteriores son del 17, y la orquesta, empieza a juntarse ya la orquesta barroca, a crearse la orquesta barroca, que es un poco el ejemplo que hemos visto del aria de Sebastián Durón, que les he dicho aquí, ven que hay más, ya hay violines, hay un clave, hay unos chelos barrocos, había unas tiorbas, si no recuerdo mal, esta guitarra enorme, no sé si la han visto alguna vez, con doble cordal, que también hace de bajo continuo. Bien. Cronología que he destacado de esta época también, de obras y de autores, un poco el resumen de lo que estamos hablando hasta ahora. Partimos, antes he dicho 1607, de la ópera italiana de Orfeo, pero ya ese es el que da, digamos, el espaldarazo, aunque la ópera en sí nace en 1600, en Florencia, con la Academia de Ibardi, la Camerata Fiorentina. Bueno, luego va Orfeo, que es el que ya explota. Pues vamos a España, el primer gran intento de ópera es 1622, La Gloria de Niquea se llama. El conde de Villamediana se llama el autor del texto, y Mateo Romeo, el posible autor de música. ¿Qué pasaba en esta época? También había a veces anonimatos, no se podía certificar exactamente si uno era el autor o no. Había obras incluso que había dos músicos, y entonces luego los musicólogos, que es lo que antes he comentado, han hecho estudios y han ido sacando, pues esta parte era de Juan Hidalgo y la otra de Cristóbal Galán, o no se puede asegurar que sea de Juan Hidalgo. Es decir, había de Sebastián Durón, de Coronis, ha habido estudios desde el año 2009. Unos buenos amigos, Raúl Angulo y Tony Pons, unos grandes musicólogos, son los que han descubierto que se creía que era de Literes, luego que no, luego ha sido de Coronis, pero no quedaba claro porque no estaba firmada. ¿Verdad, Teresa? Una compañera que tengo ahí, amiga de la Biblioteca Nacional. Creo que es así, que no quedaba claro. Entonces ha costado saber que era de Sebastián Durón. Pero evidentemente el estilo musical es el que ha dicho esto es de Coronis. 1627, primera ópera, entre comillas, tampoco muy claro, no puede quedar tampoco muy claro, es una égloga pastoril, La selva sin amor, de Lope de Vega, y de un músico italiano, Filippo Piccinini, es decir, vino de Italia,
los escenógrafos vinieron de Italia, la compañía venía de Italia, eso era costosísimo, pero claro, pagaba don rey Felipe IV, y entonces, claro, había mucha pasta y se podía hacer, pero se hizo una vez y ya no más, no se volvió a repetir, eran espectáculos muy, muy costosos. Pero bueno, es el primer intento, ahí se parece, de ópera española. 1636, otra fecha importantísima, las fiestas de la zarzuela de Felipe IV. ¿Ustedes saben por qué se llama zarzuela al género zarzuela? Bueno, pues donde viven los reyes, el Palacio de la Zarzuela, era un palacete que se construyó en la época de Felipe IV para su hermano, que iba de caza por allí, por el Pardo, y entonces para descansar pues se metió en el Palacio de la Zarzuela. Bueno, básicamente un poco en tono jocoso lo estoy diciendo, pero es que es así. Y luego la zona tenía muchas zarzas, y entonces le dieron el nombre de zarzuela. Bueno, pues una cosa muy curiosa. Bien. Pues Felipe IV montaba allí las fiestas y entonces las compañías iban allí a hacer al teatro, al Palacio de la Zarzuela. Era uno de los sitios de representación de estas obras escénicas barrocas. 1658, el Laurel de Apolo, de Calderón e Hidalgo. Juan Hidalgo es el músico, Calderón es el texto. Triunfos de Amor y Fortuna, de Solís y Rivadeneira, de Hidalgo y Galán. Bueno, son muchas las obras que hay. El Laurel de Apolo sí es la primera zarzuela reconocida. Había habido unos intentos, que también ahora hablaré, pero que no queda muy claro que fueran zarzuela, por una serie de características, pero el Laurel de Apolo sí. 1660 y 1661, con motivo de la paz de los Pirineos entre Francia y España, encargan a Calderón y a Hidalgo que escriban 2 óperas. Y estas sí son las 2 óperas españolas de pura cepa. ¿Qué pasaba? Que no se iba a instituir la ópera como tal. Esto fue un grano en el desierto. Fue algo... Ellos no tenían la idea de querer instaurar la ópera, porque ya habían intentado de Italia traerla y no acababa de entrar. Por lo que he dicho antes, los gastos, la dificultad de hacer una ópera no era tan fácil. No podían ser actores de corrales de comedias quienes hicieran una ópera, tenían que ser gente de la Capilla Real, o sea, profesionales. No era tan sencillo. La púrpura de la rosa y Celos aún del aire matan, que por cierto, he recuperado el programa que se hizo también en el Teatro Real, de Celos del aire, Celos aún del aire matan, que se hizo en el año 2000 en el Teatro Real. Y fíjense, es que me ha resultado, y lo quería traer, fíjense los programas como eran. Eran libros. Aquí escribe José María Díez Borque, o sea, gente maravillosa. Esto sí que era un programa. Les voy a enseñar Coronis el otro día. Bueno, una anécdota, pero en el fondo un poco triste. Bien, seguimos. Muerte de Calderón, 1680. Llegada de los Borbones, Felipe V, 1700. Italianización de la música, de la música y de las fiestas, o sea, de la música escénica, exacto. Y 1747, que es un poco la fecha que también he repetido antes, que es José de Nebra, como gran autor. Si hay algo que no queda claro, quieren pararme, me paran, y me preguntan, ¿bien hasta ahora? Géneros de la música escénica española. Se lo he dicho antes, fiestas teatrales, comedia o auto sacramental, es decir, una de las 2 cosas. Más piezas breves. Bueno, una de las 2 cosas. Vamos a ver, se hacían comedias y piezas breves, y en otras ocasiones se hacía autos sacramentales y piezas breves, para concretar. Ópera, semiópera, que es un término que ahora también concretaremos un poco mejor. Yo lo llamaría más comedias mitológicas. Obras largas, estas eran obras largas en 3 jornadas. 3 jornadas son como 3 actos, para que nos entendamos. Y la zarzuela, que eran obras más breves en 2 jornadas, que de breves no tienen nada. El otro día Coronis duró 1 hora 50 y fue en 2 jornadas. Pero bueno, ya vuelvo a repetir lo de antes, que
que sí que es una zarzuela, que todo eso, pero es que estructuralmente el otro día no hay ni un diálogo, o sea, es todo música, es que es una ópera, para mí, pero bueno, se llama zarzuela, pues ya está, no pasa nada. ¿Seguimos? Tengo que darle yo. Bien, vamos a las fiestas teatrales. En los géneros de música española, eso no nace así de un día para otro. En España había una tradición muy importante, que era sobre todo la música medieval. No sé si conocen, o habrán, a lo mejor lo han visto incluso, el Misterio de Elche. Es una representación en la Catedral de Elche con música, o el canto de la Sibila también, de la Edad Media. O sea, ya había representaciones con música. La música es un elemento importante en España, al igual que era en el teatro francés, inglés o italiano, ¿vale? O en el siglo XVI las églogas de Gil Vicente o Juan de la Encina. Juan de la Encina sí, es muy conocido. Los cancioneros de Juan de la Encina, el cancionero de Palacio, es una obra maestra, con todos los villancicos, por ejemplo, de Juan de la Encina, ¿vale? Bien, las fiestas teatrales, muy rápidamente. Aquí me baso mucho en Álvaro Torrente, lo he puesto allí arriba porque me gusta hacer las indicaciones, un gran musicólogo, director del Instituto de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense. Bueno, él es hijo de Álvaro de Torrente Ballester, el escritor. Pues Álvaro Torrente es un gran especialista de esta época. Bueno, modelos de negocio que había en la música teatral, escénica. El modelo cortesano, lo que he dicho antes, los reyes pagaban. Teníamos como grandes lugares el Coliseo del Buen Retiro y el Palacio de la Zarzuela. El Coliseo del Buen Retiro, no sé si saben ustedes más o menos dónde se ubicaba. No es el Casón del Buen Retiro, pero es lo que está al lado, que ahora son casas maravillosas, que deben costar una millonada. Es decir, se ponen en el Casón y miran al Retiro, las casas de la izquierda, eso era el Palacio del Buen Retiro, primero se llamó, y luego el Coliseo del Buen Retiro. Y se adaptó para hacer grandes obras teatrales. Ahí estuvo Farinelli, ahí estuvo las grandes obras y cantantes pasaron por allí. Bien. El modelo comercial, que era el modelo de teatro público. Como si nosotros ahora vamos a un teatro, compramos nuestra entrada y vemos la obra. Y eran los corrales de comedias. El Corral de la Cruz, que no sé si también saben dónde estaba situado, lo que es la Plaza de Benavente, la calle de la Cruz, pues la parte así de la izquierda, eso era el Corral de la Cruz, y el Corral del Príncipe, que es el Teatro Español, ahora mismo. También estaba el del Corral de los Caños del Peral, pero luego se transformó en teatro, en lo que es el Teatro Real, hoy en día. Por eso no lo he incluido. Y luego había el modelo de los autos sacramentales, que se hacían en las plazas, en las calles, y que pagaban los ayuntamientos, para que la gente disfrutara en la calle del espectáculo. Eran auténticos espectáculos. Bien, los ámbitos, por lo tanto, el teatro cortesano, que son los reales sitios, el teatro público, los corrales de comedia, los autos sacramentales en las plazas, el teatro escolar también existía, sobre todo en los centros jesuitas, y el teatro privado, también casas nobiliarias, Duque de Medina, Celi, toda esta gente, que pagaban para tener en su residencia pues teatro. Yo creo que sería a pequeña escala, porque en una casa no creo que metieran, pero bueno, a lo mejor en el jardín esta gente tenía dinero. Pasó luego con la música de cámara. Ustedes saben que se llama música de cámara por eso, porque iban a las cámaras de los reyes o de los nobles, etc. Bien, la estructura. Hemos dicho comedia, que era el núcleo de la obra, histórica, amatoria, de santos, había muchos temas. De figurón, cortesanas, en fin. Los autos sacramentales, que también funcionaban como núcleo. El auto sacramental, luego lo explicaré, es una obra basada en temas religiosos, la Eucaristía, etcétera, etcétera, pero con tonos muy alegóricos, incluso cómicos y irónicos. Había mucho metido ahí en los autos sacramentales. Y las piezas breves, que lo he repetido antes también, la loa, el entremés, el baile, la jácara y la mojiganga, o fin de fiesta también se llamaba. Y tipos de música que había, pues vocal con acompañamiento, como hemos escuchado en algunos de los ejemplos, la música monódica dentro de esto. ¿Qué quiere decir música monódica? Una sola voz con acompañamiento de música, o música para grupo, polifónica, varias voces. Y la música instrumental, solo instrumental, con instrumentos como las chirimías,
no sé si han oído alguna vez, la chirimía, es parecido a una dulzaina, no sé si, o un oboe, mejor dicho. Bueno, ahí está el sonido, es parecido. Las flautas que hemos visto antes, tambores y panderos, ¿vale? Como percusión. Bueno, pues vamos a escuchar, a ver si funciona bien todo. He puesto algunos ejemplos de lo que es la fiesta teatral, musicalmente. Vamos a escuchar un zarambeque, que es el baile, uno de los bailes. A ver, los bailes, ¿qué serían los bailes sin música? Creo que es que van de la mano, ¿no? O sea, uno piensa en coreografía y piensa, es verdad que hay danzas sin música, pero uno piensa la música es que me lleva a bailar. Bueno, entonces había muchos tipos de baile. Entonces he puesto zarambeque, que viene de Hispanoamérica. Eran unas danzas de los negros hispanos. La chacona, que hemos escuchado algo, la seguidilla y la jácara, ¿vale? Explicaré un poquito luego muy rápido, si nos da tiempo, qué es cada cosa. Bueno, vamos a ver si funciona. Han visto un ritmo muy marcado, muy rítmico, sobre todo para la danza. Todos estos grupos que estoy poniendo son españoles, de música antigua. Es espectacular cómo ha evolucionado el mundo de la música, de los grupos de música antigua en España. Son fantásticos. Y solistas que se los llevan, bueno, no hablemos de Jordi Sabal, que es un poco el gran mito, ¿no? Digamos, pero cantantes, tengo grandes amigos, Víctor Sordos, se los llevan a cantar a Alemania, ahora está en México, o sea que la calidad que hay en España en este tipo de música ahora es buenísima. Bien, vamos a una jácara. La chacona, como hemos escuchado antes, pues no la voy a poner, vamos a ver la seguidilla. Ven que son como coplas y coplas que se van sucediendo, en este caso con un ritmo lo que es la seguidilla, que además es muy popular español, si es que no hay ni que explicarlo, es que se nota enseguida, ¿no? Bien, esto el otro día en Coronis, hay varias seguidillas, ¿eh? Como les he dicho, la mezcla que tenía que parecía Lully en muchos casos, otras arias italianas, o sea, la maravilla de Coronis es esa. Sinceramente, a nivel de obra, contexto, el texto es muy denso. Es una obra mitológica donde Júpiter con Neptuno, que se pelean por una dama que se llama Coronis, pero se enamora un monstruo. En fin, es muy mitológico todo. Puede llegar hasta ser, no digo aburrido, pero un poco denso, ¿eh? Pero la música hay que analizarla en el sentido de cómo adaptó ese texto para que la música fuera avanzando. Y entonces esa mezcla, ese abanico de estilos es lo maravilloso de Coronis. Y de muchas de estas obras, no solo de Coronis. Bueno. Pues dejamos atrás las fiestas y vamos al auto sacramental. Bueno, está dentro de las fiestas, que hemos dicho la comedia por un lado o el auto sacramental por otro, más las piezas breves. En este caso, los autos sacramentales. Dice Calderón lo siguiente: son sermones puestos en verso, en idea representable, cuestiones de la sacra teología, que no alcanzan mis razones a explicar ni comprender, y el regocijo dispone en aplauso de este día. Bueno, él explica así lo que es el auto sacramental. Antonio Regalado, que es otro estudioso de la época, en sus apuntes sobre Calderón y la música teatral, dice que Calderón hizo unas 200 obras y unas 180 tienen música. O sea, que imagínense qué potencial. Es un elemento fundamental, en este caso en Calderón. Es la sangre, dice, la sangre que corre por las venas del auto sacramental, es la música. Es la que dice, es el nexo con el público para explicar la doctrina, para explicar la fe, para explicar la filosofía de Calderón. Por eso es muy importante. Y él creó el auto sacramental alegórico e historial, que es un género muy concreto y que él llevó al máximo. Los autos sacramentales ya se venían haciendo, incluso Lope de Vega y antes, pero Calderón lo lleva a la cima. Ahí he puesto algunos títulos, he puesto algunas fotografías con dibujos de más o menos lo que era el auto sacramental.
Hemos dicho antes que se representaban en plazas y también se representaran en corrales de comedias, pero era mucho más reducido. No podían, en un corral de comedia no podían organizar todo esto con carrozas. Era todo muy, fíjense aquí el público sentado, los reyes iban a verlo, aunque fuera en la plaza y lo pagaba el ayuntamiento para el pueblo, pero los reyes también iban a ver los autos sacramentales. En el año 92, cuando fue Madrid Capital Cultural, se organizó un auto sacramental por las calles de Madrid. Intenté recopilar algún vídeo, a ver si había algo, y vi uno de alguien, se ve que había grabado en su momento, pero era de muy, muy mala calidad. Y lo organizó Miguel Narros. ¿Se acuerdan de Miguel Narros? Director teatral. Pues lo organizó todo él. Y me acuerdo por la calle Mayor, por todo eso, se hizo un... Entonces ahí había gigantes, o sea, lo de gigantes y cabezudos, en fin, todo tipo de personajes relacionados con el auto sacramental. Y ahí he puesto algunos títulos, hay muchísimos. Vamos a ver El Diablo Mudo, vamos a escuchar un poquito. Un pequeño ejemplo también de los autos sacramentales que básicamente se representaban en el Corpus, la fiesta del Corpus. En Madrid, por ejemplo, se hacían 2 al año, y desde que Calderón se hizo sacerdote, porque él se hizo sacerdote en 1651, desde ese momento le encargaron a Calderón cada año 2 autos sacramentales, hasta que se murió en Madrid. O sea, fíjense la importancia que tenía este género. Bien, pues vamos avanzando. Vamos a ver. Bien, vamos a la ópera. Si se acuerdan la diapositiva, hemos dicho fiesta con el auto sacramental y la comedia, la ópera, y luego dijimos la semiópera o comedias mitológicas y la zarzuela. La ópera. Aquí, bueno, habría también muchísimo que contar, pero lo voy a abreviar porque si no se nos va muchísimo el tiempo. Primera etapa de Felipe IV. Aquí hay dos grandes etapas. En el siglo XVII, por supuesto, vuelvo a repetir, y en el siglo XVIII. En el XVII, 2 etapas. Una, la primera, de Felipe IV, que está casado con Isabel de Francia. ¿Por qué digo esto? Que es importante, porque era de origen italiano y francesa. Entonces trajo la influencia de la música francesa e italiana a España, que es la Gloria de Niquea, que antes la he citado, y La Selva sin amor, de Lope de Vega. Y la segunda etapa, con Mariana de Austria, después de un luto de no sé cuántos, no sé si 10, 15, 20 años, donde se hace La Púrpura de la Rosa y Calderón de la Barca y Juan Hidalgo y Celos de aún del aire matan de Calderón, que es la que les he enseñado el programa. Ahí he encontrado un vídeo de esta producción, que la verdad no entiendo muy bien por qué es tan mala la calidad, pero bueno, luego ya me lo he olido, y es que alguien lo ha grabado directamente de la tele, porque estaba retransmitido por la 2 de televisión en el año 2000 y por el Teatro Real, y entonces no puede ser tan mala la calidad, pero bueno, lo he querido traer simplemente para testimonio de lo que fue el montaje. Y han visto la calidad tan mala de la grabación, pero bueno, me parecía interesante proponerlo para saber que se ha hecho y ya no se vuelve a hacer, como lo de Coronis el otro día. Yo no creo ya que se vuelva a repetir. Es verdad que en el auditorio antes de la pandemia hubo un concierto también de un grupo español del Rey, ¿no? Me parece que se llama Majestades del Rey, o ¿cómo se llama el grupo de Zaragoza, Teresa? Que seguro. Bueno, un grupo español también, Luis Antonio Marín es su director, pero no recuerdo, perdonen, el nombre del grupo. Hicieron Coronis en el Auditorio Nacional a nivel de concierto, pero parece ser que no salió bien, porque en vez de, no habían ensayado, fue como un ensayo general y fue la premier, un poco desastroso. Bueno, parece ser, pero cosas que pasan. Sin embargo, el del otro día ya es un grupo francés que la ha tocado muchísimas veces, incluso en gira. O sea, la han estrenado en Francia antes que aquí. Con eso ya les digo todo. Porque Durón está enterrado en Francia. Él murió en Francia, fue desterrado por Felipe V en la guerra con Carlos de Habsburgo. Entonces, Durón favoreció a Carlos de Habsburgo, entonces le largó de Madrid.
el rey Felipe V, y se murió y está enterrado donde Albéniz y donde Ravel. Camboles-Vence es un pueblo, un balneario en Francia. Bien, vamos a... Bueno, estas son anécdotas. Había otras óperas, he hablado de esas, pero por ejemplo Las Amazonas de España, de Sebastián Durón también, perdón, La Guerra de los Gigantes, donde Sebastián Durón dice que se llama ópera escénica deducida, es decir, ahí ya dice que es una ópera, lo está diciendo en el título. Los Elementos de Literes es otra ópera también, Amor aumenta el valor, de José de Nebra, en fin, podríamos, eso ya en el 18. Y nos vamos a la semiópera o comedias mitológicas, y he puesto ese asterisco de semiópera porque esa estudiosa norteamericana, Louise Catherine Stein, es una musicóloga, es la que ha dicho que es una semiópera y que se puede aplicar ese término a la realidad española. Y una semiópera, pues ya pueden entenderlo más o menos de qué significa, que no llega a ser ópera, pero tiene cosas de ópera, se queda ahí entre medias. Entonces, estos casos de estas obras, El Jardín de Falerina, se creía, todo el mundo creía que era la primera zarzuela, y al final se ha demostrado que no era. ¿Por qué? Porque no se estrenó en el Palacio de la Zarzuela, porque la estructura no era de zarzuela, entonces se ha ido descartando. Lo mismo pasó con La Fiera, El Rayo y la Piedra, El Golfo de las Sirenas. Se creía todos que eran zarzuelas y al final son semióperas o comedias mitológicas. ¿Vale? Vamos a escuchar un poquito de Fortunas de Andrómeda y Perseo, también de Calderón, 1653, el texto. En Triunfo de Amor y Fortuna, que esto es de Antonio de Solís y Rivadeneira, ya no es de Calderón, por ejemplo, fue un montaje espectacular. Se habla que hubo 132 actores implicados, entre ellos 42 mujeres, lo digo porque en la época no era algo habitual. Entonces me parece bonito señalarlo, ¿no? Músicos, actores. ¿Qué pasaba también con las compañías que se fueron formando? Eran como gremios ya auténticos. Había el gremio de autores, el gremio de actores, incluso de, yo qué sé, taquilleros tenían las compañías, los que decían el repetidor, ¿no? El que si alguien se olvidaba de algo, en fin, de vestuario, de tramoya, todo tenían o sea, estaban muy organizados. En 1640 o 50 había unos 50 autores de comedias haciendo música y comedia juntas, o sea que imagínese la riqueza, ¿no? de la época. Bien, pues voy a ir resumiendo y terminando. Ya llegamos a la zarzuela. Se lo he dicho antes, bosques cercanos a Madrid, repletos de zarzas, el palacete del infante don Fernando, que era el hermano de Felipe IV. Y bueno, ahí también, aquí vuelvo a las dos épocas, los Habsburgo, que se volcaron, en esto sí hay que reconocerlo, en lo que era la música y los textos en español, la cultura española, el teatro musical español, mientras que cuando llegaron los Borbones, trajeron los vientos de Italia. Hubo un cambio radical. Dense cuenta que los Borbones, claro, venía de Francia, ¿no? Era el nieto de Luis XIV, sí, nieto de Luis XIV, sí, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues el cambio fue muy grande. ¿Qué nos llevó, eso sí, en el 18? Que les he puesto ahí a la derecha, no sé si lo ven, tonadilla escénica. La tonadilla escénica fue a partir ya después del barroco, 1750, más o menos hemos dicho antes, pues de ahí a 1800 se desarrolla la tonadilla escénica, que es lo verdaderamente español, de lenguaje irónico, burlesco, incluso la tonadilla, que todos luego conocemos, que luego derivó mucho más adelante en el 19 la zarzuela que hoy en día escuchamos y conocemos. Me refiero a Bretón, Chapí, etcétera. Ahí también habría que hablar de zarzuela chica, no me voy a meter en todo esto, género chico. Bien. Aquí también, pues he puesto, como no, ejemplos. Desde luego la zarzuela sin duda es el género dramático musical español por excelencia. Hemos estado hablando de óperas, de semióperas. Aquí la zarzuela es lo que se ha quedado. Ópera, es verdad que en España se intentó, ha habido muchos casos, pero no ha acabado, ni acaba, porque se intentan hacer todavía hoy en día autores contemporáneos, componen óperas, pero no es un género que triunfe en España. De Manuel de Falla, La Atlántida,
La vida breve, sí. Todos conocen la danza, las dos danzas de la vida breve, pero la ópera, no. Falla no es conocido por sus óperas. De Chapí, Circe. ¿Han oído ustedes alguna vez Circe, de Chapí? Sí. Bueno, pero quiero decir, no es una obra... Chapí tiene, evidentemente, otras obras mucho más conocidas. De Albéniz, Pepita Jiménez. Ahora sí, a bote pronto. Muy famosa, eso sí, fue la zarzuela de Emilio Arrieta, Marina, que luego hizo la ópera. Pero, bueno, quiero decir, no es un género... La zarzuela sí. Es el género típico español. No es comedia, sino solo una fábula pequeña en que a imitación de Italia se canta y se representa. Bueno, pues eso lo dicen en 1658, que lo he dicho antes, primera zarzuela, El Laurel de Apolo. Vaya por Dios. Esta frase, no es comedia, sino solo una fábula pequeña en que a imitación de Italia, lo que les decía antes, se canta y se representa, ¿vale? ¿Qué tiene la zarzuela? Escenas habladas, arias, irá incorporando, coplas, tonadas, coplas y estribillos, coros, dúos, tríos, o sea, va a incorporar toda la serie de recursos que irán haciendo de esto una obra ya de empaque, o sea, de potencialmente buena. Bueno, como se nos ha echado el tiempo encima, les voy a poner alguna, solo alguna, si les parece, pues ya que hemos hablado en torno a Coronis, pues les pondré la de Coronis. Cada vez que lo escucho, ahora desde el otro día la he vuelto a escuchar para bueno, pues analizar un poco más detenidamente, me alucina, como dicen ahora, qué apertura de mente, es decir, de esta gente, en este caso de Durón y de todos ellos. Durón muere en 1716, correcto. Nace en 1660. Qué apertura de mente, es decir, para absorber todo esto en poco espacio, en una partitura. Es increíble, la verdad. Pensando, antes hemos escuchado, parecía Lully, luego hemos escuchado un pasacalles, luego hemos escuchado un aria. Es que es maravillosa esa polivalencia que tenían. Bien, estaba diciéndoles algunos títulos, pues Salir el amor del mundo, Veneno es de amor la envidia, vemos que el amor siempre presente, El estrago en la fineza o Júpiter y Semele, Acis y Galatea, otra vez el tema mitológico, Amor aumenta el valor, vendado es amor, no es ciego. Es decir, como ven, son temas muy recurrentes que se repiten. Y bueno, pues ya al final, pues un poquito, aunque nada, 4 datos de estos grandes autores de los que hemos hablado. Yo he seleccionado solo estos 4. Juan Hidalgo, que nace en 1614 y muere en 1685, el autor de Calderón, hemos dicho, básicamente, fue el gran músico, el gran, ¿cómo se dice?, la gran imagen de la corte de Felipe IV y Carlos II. No, Felipe IV, yo creo que muere antes de... Bueno, yo creo que en 1685 ya es Carlos II, sí. Entonces es el gran factotum, como Lully lo fue en la corte francesa, que era el gran capo de la música, pues un poco Juan Hidalgo fue en esta época, ¿no? Quiso, de hecho, imitar a los grandes centros europeos, que fuera Madrid como fuera Versalles o como había sido Viena. Bueno, es verdad que Madrid tuvo un importante, como les he dicho antes, compañías que venían, los reales sitios y demás, pero no creo que llegara a la altura de, por ejemplo, Versalles. Durón nace en 1660 y muere en 1716, organista, básicamente, como formación. Se forma en Zaragoza, es organista en Sevilla. Esta gente además se movía mucho, era algo muy curioso porque no es que se quedaran en su pueblo, en Brihuega. Viajaban y aprendían en Zaragoza, se fue a Palencia también, hasta que en la corte lo fichan, por decirlo de alguna forma, la Capilla Real. La Capilla Real era
el gran centro de los grandes músicos, ¿no?, de la corte. Como he dicho antes, tuvo que salir de España porque favorece a Carlos de Habsburgo y entonces Felipe V se lo quita del medio. Y hemos visto qué tipo de música ha hecho. Antonio de Literes, otro autor, 1673, ya nos metemos 1747, tocaba el violón, que era este gran instrumento que hemos visto en alguna ocasión. Y, por ejemplo, dice el padre Benito Feijóo, que nada tiene que ver con el Feijóo de ahora, en el Teatro Crítico Universal, dice que Literes, algunos extranjeros hubo felices en esto, pero ninguno más que nuestro don Antonio Literes, compositor de primera orden y acaso el único que ha sabido juntar toda la majestad y dulzura de la música antigua con el bullicio de la moderna. Por ejemplo, Feijóo, este padre Benito Feijóo, era muy contrario a Durón porque le acusaba de haber importado el estilo italiano y entonces no le gustaba. Y sin embargo, el Literes dice estas palabras. Casi siempre que los introduce, dice, dan una energía a la música correspondiente al significado de la letra que arrebata. Esto pide ciencia y numen, pero mucho más numen que ciencia. Bueno, tremendo corpus también de música religiosa de Literes y, bueno, pues nada, digno sucesor, digamos, de Durón. Y por último, José de Nebra, de Calatayud, aragonés. José de Nebra, 1702-1768, hombre también fiel a la corte borbónica. Ya estamos hablando de fechas mucho más adelantadas, Fernando VI, Carlos III, o sea que ya estamos mucho más. Y nada, compuso autos sacramentales, compuso zarzuelas, comedias. Estamos un poco resumiendo lo que hemos visto a lo largo de toda la charla. Pues hasta aquí hemos llegado. Si tienen alguna cosa o pregunta pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias por venir.